autoridad, el poder, la inspiración sobre tu Hijo, Señor. Hay una palabra que has puesto en su vida, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Padre celestial, has traído a tu siervo y todos aquí nos declaramos necesitados de ti. Háblanos, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad y cual sea tu voluntad. Nuestros sentidos estarán sensibles a tu voz y nos gozaremos a través de escuchar tu palabra. En tu nombre, Jesús, háblanos en esta hora. Amén y amén. Nuestro pastor nos predica la palabra del Señor. Bienvenido, gracias. Dios les bendiga, hermanos. Alguien con vida que grite gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor y luego damos nuestro saludo. Libro de Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículos 20 al versículo 23. Entre tanto que usted busca Romanos 9, 20 al 23, saludo de una manera muy especial al Ministerio de Adolescentes. Que Dios los bendiga. La hermana Ivette, gracias por la invitación. Al pastor Yesid, a su digna esposa, a su familia. Que Dios los bendiga, hermanos, de una manera muy especial. A la hermana Laura, nos conocemos hace años, a su familia. Que Dios los bendiga de una manera muy especial. Estamos acá, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren oír la voz del Dios Todopoderoso? El alfarero hace 1000 cosas en nuestra vida y nosotras estamos al tanto de solo 3 de ellas. El que la entendió, la entendió. Dios siempre trabaja, amén. Cosas, hermano, que uno no se imagina que Dios hace, las hace. Hay cosas que pasan desapercibidas, pero vamos, hermanos, a conectarnos con la palabra de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 20 al 23. Dice la palabra del Señor: mas antes, todos, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Amén. Puede sentarse gritando gloria a Dios. Amén. Me acompaña mi esposa, la cual saludo también en esta hora. Estamos en la tercera corregimiento de San José de la Ceja, predicando la palabra del Señor. Este tema, hermanos, de verdad que es muy, muy bonito. La palabra de Dios está llena de metáforas y maneras para hablar a nuestro corazón. Y siempre que Dios quiere hablar a su pueblo, utilizó muchas maneras. Y al profeta Jeremías le habló usando esta metáfora acerca del alfarero y de las vasijas. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, para su pueblo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y Dios usa diferentes estrategias y maneras de hacer entender el trabajo que Él hace. De las muchas metáforas que existen en la palabra de Dios, de las muchas maneras que Dios habla a su pueblo, esta es una de tantas. La relación entre el alfarero y la vasija es una forma de Dios hablar a nosotros, hablar a su pueblo, de que Él, como el único soberano Dios de nuestras vidas, tiene la potestad, tiene la facultad de hacer con nosotros lo que Él le parezca. Amén. La soberanía de Dios consiste en eso, en que Él hace lo que Él quiere, porque Él es Dios. Y eso es lo que quiere darnos a entender la palabra de Dios con el alfarero y las vasijas. Cuando Jeremías se dirige a la casa del alfarero, dicen las escrituras que Jeremías vio al alfarero trabajando en la rueda, y dice que mientras trabajaba comenzaba a hacer una vasija, y entre tanto que la hacía se echó a perder
en las manos del alfarero. Yo le quiero preguntar, querido adolescente y querido hermano, ¿hay cosas que Dios echa a perder? Porque hay cosas que Dios hace, hermanos, hay cosas que Dios hace para el beneficio de nosotros. Y cuando Dios parece que hace algo sobre nosotros, sobre nuestra vida, pareciera que nosotros hay veces no la entendemos. Por eso le decía que Dios hace 1000 cosas en nosotros y nosotros estamos al tanto de tan solo 3 de ellas. Porque Dios hace, Dios trabaja, y hay situaciones que Dios permite para poder formar una vasija acorde a su propósito. Amén. Y es por eso que nosotros en esta noche debemos entender de que nosotros somos las vasijas. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. El apóstol Pablo habla en Corintios diciendo: y tenemos este tesoro en vasos de barro. El alfarero es Él, el Dios soberano, pero el barro, las vasijas, somos cada uno de nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Dele ese aplauso a Cristo Jesús en esta hora. Pero el alfarero, al hacer las vasijas, él las hace con un propósito. Amén. Y en la palabra de Dios encontramos diferentes propósitos para diferentes vasijas. La primera vasija que nos habla la palabra de Dios que hace el alfarero son las vasijas de honra. Pablo dice que las vasijas de honra eran aquel tipo de vasijas que se colocaban en lugares estratégicos del templo y en lugares de las casas para depositar agua. Escuche muy bien, es importante comprender que una vasija sin un contenido dentro de ella no es funcional. Una vasija tiene su propósito, pero ese propósito se cumple cuando esa vasija es llenada. Alabanzas al nombre de Jesús. Y la vasija de honra era usada y elaborada por el alfarero, y las colocaban en la entrada de las puertas de la casa para cuando llegaban visitantes. Lo primero que hacían era tomar de las vasijas de honra, echárselas a sus pies. Las polvorientas calles de Galilea, no sé si usted lo ha escuchado, eran polvorientas las calles. Cuando llegaban a algún lugar tenían que lavarse los pies, o por el sudor del trayecto. Ellos entonces encontraban una vasija en la entrada de las casas o del templo para colocársela en la cabeza, pero nótese esto, para refrescarse. Es decir, que un hombre siempre que iba a una casa o al templo se encontraba con una vasija de honra. Así eran llamadas, así eran denominadas, vasijas de honra, para una utilidad en especial. Amén. Es decir, que el que venía con necesidad en esta casa conseguía una vasija de honra. El que llegaba con la necesidad de lavarse los pies encontraba una vasija de honra. El que llegaba con la necesidad de calmar su sed encontraba una vasija de honra. Estas vasijas de honra son hombres y mujeres, todos aquellos que tienen una relación diaria con el Espíritu. Amén. Y se necesitan vasijas de honra en la congregación del Porvenir, porque hay mucha gente que viene sedienta. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay mucha gente que viene con sus pies sucios. Hay mucha gente que viene necesitada, y se necesitan vasijas de honra. Alabanzas al nombre de Jesús, que suplan esa necesidad, que suplan esa sed que hoy hay en el mundo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y Dios puede usar a un adolescente, ¿cuántos lo creen?, para ser vasija de honra. Alabanzas al nombre de Jesús. Esa vasija entonces se llenaba de agua. En la Biblia el agua también es un símil, un comparativo del Espíritu Santo. Usted, querido adolescente, querido hermano, si desea ser vasija de honra, dile al alfarero que primero moldee tu vida, que primero haga algo contigo, para que luego esa agua se deposite, alabanzas al nombre de Jesús, en esa vasija, para que todo aquel que esté sediento encuentre en ti una palabra de aliento. Alabanzas al nombre de Jesús.
Habían otro tipo de vasijas que hacía el alfarero, y eran vasijas de misericordia. Los vasos o vasijas de misericordia eran lo mismo que los vasos de honra que se colocaban en las casas, solo que cambiaba el lugar y se colocaban en la entrada de la ciudad para los comerciantes, en los cruces de la entrada a las ciudades. Nosotros lo conocemos como las Y. No sé si usted en algún lugar alguien le está dando unas indicaciones y le dice hay una Y, coja hacia la derecha. Habían vasijas de misericordia que estaban puestas en esos cruces para que cuando los comerciantes pasaran, es ahí entonces encontrasen una vasija llena de agua fría donde pudiesen refrescarse. Por eso Romanos capítulo 9 versículo 23 dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Las vasijas de misericordia son todos aquellos que tienen una palabra de gracia, una palabra de misericordia para todo aquel que lo necesita. Una cosa es tener sed, pero otra cosa es necesitar misericordia. Y se necesita una vasija que ayude a recordarle a la gente que hay un Dios de misericordia que está en el camino de la vida, dispuesto a tener misericordia de alguien que la necesite. Pero en la casa del Señor no solo hay vasos de honra, ni vasos solamente de misericordia, sino también vasijas o vasos de deshonra o de usos viles. ¿Y cómo puede en la casa del alfarero hacer vasijas para cosas de deshonra y cosas viles? El mundo está lleno de estas vasijas. El mundo está lleno de cosas que se depositan dentro de ellas, que son basura, y la Biblia las conoce como pecado. Porque los vasos de deshonra y de usos viles, esos eran vasos, eran aquellos que se usaban en los templos y en las casas literalmente para echar la basura. Y dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 19 que Dios le dice a Jeremías: coge de una palabra al pueblo y coge una vasija y rómpela. Y el templo tenía 12 puertas. Y de las 12 puertas había una puerta del muladar que daba con un valle de Hinón. Y esa era donde todos los sacerdotes llevaban las vasijas que se usaban en el templo y en las casas para depositar la basura. Y ellos entraban al templo y salían por la puerta del muladar. Nehemías habla mucho acerca de esta puerta, la puerta del muladar. Y ellos la abrían y cogían esas vasijas y la echaban allá. Estas vasijas, alabanzas al nombre de Jesús, son todos esos hombres y mujeres que no depositan nada de Dios dentro de ellos, sino que quieren llenarse del mundo, que quieren llenarse de las cosas temporales de este mundo. Pero qué bueno que en esta tarde hay un grupo de jóvenes, hay un grupo de adolescentes que no se quieren llenar con la basura de este mundo, que no se quieren llenar de todo lo que ofrece el mundo, sino que quieren ser instrumentos en las manos de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús, porque la siguiente vasija eran vasijas escogidas. Amén. Eran vasijas escogidas. Estos eran aquel tipo de vasijas donde el alfarero, digámoslo así, se levantó con el pie derecho, como decimos. El alfarero se levantó con mucha creatividad. El alfarero se levantó dispuesto a hacer su vasija. Y pone entonces el varo en la rueda, en el torno, y es ahí donde ese día hizo la mejor vasija. Y como andaba contento, quiso hacer una vasija especial. Y fue tan linda la vasija que hizo, que la quiso guardar, porque no sabía que la vasija, porque sabía, que la vasija era especial y que algún día alguien necesitaría usar esa vasija. Por eso cuando el alfarero hacía estas vasijas especiales, siempre la guardaba. Wow, he hecho esta vasija, me quedó muy bonita, para algo me va a servir.
y la guardaba en un cuarto para posteriormente alguien venía a buscar la mejor vasija. Alguien venía a buscar una vasija para hacer algo especial con ella. Y cuentan los historiadores que los reyes, cuando tenían un invitado especial, mandaban a pedir con su emisario al alfarero una vasija especial donde puedan honrar al invitado. El alfarero entregaba la vasija que él había escogido y guardado. Pero nótese este detalle: antes del alfarero entregarle su vasija al emisario del rey, cogía su pincel, cogía su pluma y estampaba su nombre. Alabanzas al nombre de Jesús. Para que cuando el rey la usara, todo el que la viera estampado su nombre. Viera ahí en la vasija la firma, como decimos en este tiempo, del alfarero que había hecho. Estas vasijas escogidas son todos aquellos que Dios tiene un propósito con ellos, que Dios tiene algo especial. Yo le quiero decir a todos los adolescentes y a toda la iglesia en esta hora que todos somos especial tesoro de Dios. Tú no vales menos o tú no vales más. Todos acá somos iguales para el alfarero. Y ese alfarero está poniendo esa vasija en un lugar, porque en cualquier momento sabe que lo puede usar. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Estuvo escondido, estuvo allí en el propósito de Dios. Nadie sabía que Dios tenía grandes cosas para Saulo. Era un perseguidor, era un asolador de la iglesia. ¿Y ustedes qué creen? Dios estaba trabajando en Saulo. Amén. Dios siempre trabaja. Dios, aunque no crea que lo hace, Dios siempre trabaja. Y dice la palabra que Saulo tuvo un encuentro con Dios después de haber perseguido a la iglesia y matado a muchos cristianos. Después de haber hecho tantas cosas malas, dice la palabra que tuvo un encuentro con Dios. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y a partir de ese momento Dios supo que esa vasija tenía que sacarla del cuarto oscuro, porque tenía un propósito con ella. Alabanzas al nombre de Jesús. Y le dice a Ananías: Ananías, ve a la calle llamada derecha, que allí hay una vasija que es mi escogida. Es algo que yo he guardado por mucho tiempo para que salga a la luz, para que cumpla el propósito. Alabanzas al nombre de Jesús. Y Ananías inmediatamente dice: no, Señor, ese hombre es perseguidor, ese hombre es injuriador, ese hombre es esto, yo no voy para allá. Ananías, no digas eso, porque vasija de escogida es esta, instrumento escogido es este, para predicarle a los gentiles, para llevar el propósito. Alabanzas al nombre de Jesús. No sé si usted conoce esos adolescentes en la iglesia que tal vez son rebeldes. No, esos adolescentes en la iglesia que uno dice: Dios tendrá algo con este muchacho. Vea cómo se viste, vea cómo se peina. Querida iglesia, esos son vasijas que Dios está reservando para un propósito especial. Todos ustedes, queridos adolescentes, Dios los está reservando para el momento oportuno usarte de una manera especial. De hecho, Dios ya lo está haciendo. Esto estaba lleno de adolescentes acá, porque Dios los sacó del anonimato, Dios los sacó de allí del vulgo, para ponerlos a hacer algo para su obra. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que, querido hermano, no se meta con esos adolescentes peliparados. No se meta con esos adolescentes que visten muy ajustado o muy ancho, porque quizás sea una vasija que en cualquier momento Dios le pondrá la firma. Alabanzas al nombre de Jesús. Que Dios le pondrá su nombre para ir a hacer cosas especiales, porque es una vasija escogida. Alabanzas al nombre poderoso de Jesús. Esos jóvenes, vea cómo piensa, vea cómo habla, vea que no viene al culto. Tal vez sean vasijas ahí que el alfarero, ¿cierto? El tiempo mío no es el tiempo de Dios.
Yo recuerdo, si alguien me ayuda con el piano, porfa. Yo recuerdo, hermanos, hace años en una congregación que los pastores de acá conocen, hace años, por allá en una comuna en Medellín, donde tal vez no se pronosticaba nada para nosotros, los adolescentes de la época. Vea, hermanos, nosotros en ese tiempo, ahora la moda ha cambiado mucho, pero en ese tiempo nosotros vestíamos pantalones anchos. ¿Alguna vez usted se ha puesto un pantalón ancho? De esos botacampana, de esos que el pantalón tapaba la punta del tenis, no se veía. Y a eso súmele los buzos de chompa. Todos tenemos, vea, este joven tiene un buzo de chompa. Alabanzas al nombre de Jesús. Vea, hermanos, si yo en la congregación adolescente era de esos rebeldes, era de esos adolescentes que yo no pensaba que Dios tuviese cosas para mí. Yo no pensaba absolutamente nada, que Dios tenía un propósito conmigo. Pero esta vasija que está frente a ustedes, en algún momento sufrió rechazo del pastor, de la junta local, de mis propios papás. Porque yo llegaba a la iglesia con mi ropa ancha, con mi buzo, y me hacía la parte de atrás y me ponía la chompa en la cabeza. Se acababa el culto y pasábamos al frente de la iglesia a sentarnos en una acera con la chompa puesta. Imagínese usted con una chompa en pleno comuna número 3 de la ciudad de Medellín, hace años. Y una vez el pastor se me acercó y me dijo: usted es un chirrete. Usted es un chirrete, vea cómo viste, vea lo que hace. No viene sino a desconcentrar a las jovencitas. No viene sino a tirárseme el culto, hermano. Porque uno se acuerda de eso, hermano, y tremendo. Eso, había una competencia cuando nos sentamos todos los adolescentes en la iglesia. Un domingo, una competencia, hermano, del que más hablara, del que más recochara. Y el pastor predicando de una inmediatamente decía: véngase usted para acá, véngase usted Juan Esteban, véngase usted Mario, véngase Martín, véngase Gerson para acá. Porque no nos podíamos hacer juntos. Nadie pronosticaba algo para nosotros. Me dijeron chirrete en la cara: tú no vas a llegar lejos, tú no vas a lograr cosas. Pero eso era lo que decían ellos, eso era lo que decían los hermanos, eso era. Pero otra cosa es la que dice Dios. Dios en esta hora tiene vasijas disponibles ahí, reservadas, para que cuando llegue el momento, Él los exalte cuando fuere tiempo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y ese chirrete, hoy por la gracia de Dios predico la palabra. Ese chirrete, por la gracia de Dios, un día este Rey de la Gloria me sacó del cuarto donde nadie pensaba que yo era algo para Dios. Me puso su firma, puso su nombre en mi corazón, y hoy estoy acá para ser instrumento para este Dios maravilloso. Dele ese aplauso fuerte a la gloria de Dios. Dele ese aplauso fuerte. Aleluya. Uy, hermano, cuando Dios le estampa su firma a un adolescente, Dios lo reserva, alabanza, y lo pone en lugares altos. ¿Dónde iba a dar la vasija que era firmada? En el palacio del rey, para atender a sus invitados. Muchos adolescentes, en cualquier momento Dios les esculpirá una firma para llevarlo a los palacios, para que sirvan, para que sean instrumentos escogidos. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Sabes por qué, adolescente? Porque Dios no te mira como eres, Dios te ve como vas a ser si te pones en tus manos. La gente ve lo que está al frente de sus ojos, pero Dios mira que es una vasija escogida para Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Ni un adolescente se los cree, porque a veces uno: ¿yo? ¿En serio yo? Dios me quiere usar a mí, Dios quiere hacer algo conmigo. Sí,
Es contigo, joven. Porque hay veces en estos cultos Dios predica, Dios dice, Dios te quiere usar, Dios te quiere bendecir, y pareciera que Dios llama al de al lado, el más capacitado, el que se congrega. Pero no es contigo, joven, es contigo, adolescente, que Dios lo quiere hacer. Tenemos tantas heridas en el pasado que creemos que es el de al lado, creemos que no es con nosotros. Nos han ignorado tantas veces, nos han hecho a un lado, pero llegó el tiempo en que se levanten todos los ignorados, todos los rechazados, porque Dios hará algo con ellos. Alguien que lo crea esta noche. Alabanzas al nombre de Jesús. Es contigo, adolescente. Es contigo donde Dios va a derramar de su agua. Es contigo que Dios va a derramar de su unción. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque nuestro Dios es el alfarero, pero también es el que llena la vasija. Alabanzas al nombre de Jesús. Este Dios, hermano, tiene múltiples maneras de obrar. Te forma, te quebranta. A veces ni entendemos tantas cosas, porque hay otro tipo de vasija que son las vasijas quebrantadas. Son esas mismas vasijas de barro que eran de honra y de misericordia, que el alfarero hacía y los colocaba en las entradas de la casa. En el camino eran los vasos escogidos, pero por el correr del tiempo y de la vida y del uso, alguien dañó esas vasijas. Alguien no las supo coger en sus manos. Y yo te quiero decir algo, hermano. Cuando alguien que no sea Dios te coge en sus manos, te daña. Pero cuando tú estás en las manos de Dios, Él no te daña. Él tiene planes, Él tiene estrategias, Él tiene cosas que hacer contigo. Pero habían vasijas quebrantadas que caían en manos de niños. Eran vasijas quebrantadas, rotas, que la gente las había golpeado. ¿Y cuántos adolescentes hoy hay golpeados en las iglesias? ¿Cuántos adolescentes hay heridos en las iglesias? Porque vino un pastor, con el debido respeto, porque vino alguien de la junta y lo cargó en sus manos y tal vez los agrietó. Le dijo: no sirves para nada. Pero esas vasijas, alabanzas al nombre de Jesús, esas vasijas golpeadas, esas vasijas quebrantadas, las cogían y las llevaban nuevamente a la casa del alfarero. Porque cuando cuando la gente te golpea, cuando la gente te dice que no es contigo, cuando la gente te estropea, cuando la misma gente de la iglesia te dice no vales nada, hay un alfarero en el taller con un torno listo para moldearte, para que esas grietas que te hicieron los demás, alabanzas al nombre de Jesús, sean pulidas por Él, sean restauradas por Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que en el templo había un cuarto con una carreta, por así decirlo, donde ponían todas esas vasijas. Y el alfarero esperaba recoger varias vasijas para llevarlas al taller. Y había un proceso, el alfarero hacía un proceso con esas vasijas que habían sido manipuladas por gente, tal vez con manos de mantequilla, que no eran sensibles, que estaban agrietadas. Y el alfarero hacía un proceso de restauración, lo hacía paso a paso, porque ese alfarero se toma el tiempo que él considere necesario para pulirte, para restaurarte. Hay veces nosotros adelantamos los procesos, ¿cierto? Pero el alfarero sabe cuál es el mejor tiempo. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero uno de los pasos que hacía el alfarero con esa vasija era vaciarla. Porque hay veces llegaban esas vasijas llenas, quizás con agua, llegaban tal vez con los diezmos. Aleluya. Porque esas vasijas quebrantadas, cuando ya no servían para agua, los sacerdotes las ponían para que llevaran el grano del diezmo. En ese tiempo se diezmaba con el grano.
Es decir, el alfarero tenía que coger esas vasijas y vaciarlas por completo, que no quedara nada en esa vasija. Y eso es lo que Dios quiere decirle a alguien en esta hora. Nada del pasado podía quedarse en la vasija. En esta noche, en el torno, en el taller del alfarero, van a quedar muchas cosas atrás, cosas que te hicieron, pero tienes que vaciarte en su presencia. Alabanzas al nombre de Jesús. Tienes que vaciarte de todo lo que hay en tu vida, de eso que entró a tu corazón, de eso que entró a tu mente, porque el alfarero quiere restaurarte. Pero Él te pide que te vacíes. Que no quede nada, que no quede nada en esa vasija, porque posteriormente la voy a llenar de algo. Pero el primer proceso de la restauración es vaciarla. Algún adolescente necesitará, algún hermano en esta noche necesitará vaciarse de tantas cosas. Cosas que lo incomodan, cosas que le dijeron, cosas que nos pronosticaron, tantas cosas. Pero alguien tendrá que vaciarse en esta hora. Y si no lo hace, el alfarero no empezará a trabajar, porque es indispensable que tú te vacíes. Luego estas vasijas, el segundo proceso para restaurarlas, eran lijadas y acepilladas. Él tenía que agarrar, el alfarero tenía que agarrar un cepillo de alambre para sacar todas las impurezas de las vasijas. Tenían luego que limpiarla con una lija hasta quitarle las asperezas y dejarla lista. Este se llamaba el proceso de la humillación. Luego de que yo me vacío, viene el alfarero con su lija a operar, a trabajar, a hacer lo que él sabe hacer. Y eso se llama humillación. Alguien no solamente en esta noche tendrá que vaciarse, sino que le tocará humillarse. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Necesitamos dejar que el alfarero nos limpie ese orgullo, esa soberbia, ese pecado, tanta cosa que tenemos, tanta cosa que acumulamos. Necesitamos humillarnos en la presencia de Dios para que el alfarero moldee, para que el alfarero haga algo. Porque este alfarero no trabaja con los soberbios. Al altivo lo mira de lejos. Este alfarero no trabaja con los orgullosos. Este alfarero no trabaja con gente que tiene tal vez raíz de amargura con otro. O te limpias en esta hora, o vas a salir siendo instrumento de deshonra. Pero en esta noche nos tenemos que humillar. Santiago dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El apóstol Pedro dice en primera de Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllate, joven. Humíllate, hermano. Humíllate, adolescente, en las manos del alfarero, a los pies del alfarero, porque allí Él tomará el cepillo, tomará la lija y empezará a obrar. Y luego de que hace esto, empieza el proceso de reconstrucción. Los vasos sin orejas o con la boca rota, el alfarero los organizaba y tenía uno de los procesos más importantes que hacer sobre esa vasija, y era llevarlos nuevamente al pantano. Era llevarlos nuevamente al barro. De donde somos, eso somos barro. Él tenía que volvernos, Él tenía en la reconstrucción que darnos a entender que nosotros no somos nadie, que solo somos polvo, que solo somos barro. Eso, barro, solo eso somos. En el proceso de reconstrucción, el alfarero te recordará que tú no eres nadie. Alabanzas al nombre de Jesús.
que por más que te creas alguien invencible, alguien muy famoso, alguien muy rico, alguien con muchas situaciones que ha vivido, ha hecho tantas cosas, eso no sirve en el taller del alfarero. En el taller del alfarero, para que Dios nos reconstruya, tenemos que depender de Él. Tenemos que decir que el grande es Él. Tenemos que decir que aquí no soy nada ni nadie, y que aquí el grande es Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la alabanza y el poder sean de ¿quién? De Él. Ese alfarero sabe cómo trabaja. Pero lo que más me llama la atención del proceso de reconstrucción de una vasija quebrantada era que el alfarero encontró una estrategia para que el barro pegara más. Era una estrategia para que el barro se adecuara más a la vasija quebrantada. Y era que él buscaba sanguijuelas. Oye, curioso esto. El alfarero buscaba sanguijuelas, de esas que se alimentaban con la sangre del ganado y la sangre de este animal llamado sanguijuela. No sé si usted lo conoce. Dice que era mezclado con el barro. Es decir, que para la reconstrucción que Dios quería hacer con esa vasija, le tocaba usar sangre. Porque esa era la única manera de que se ajustara más el barro a la vasija hecha. Y yo sé que hay alguien acá que necesita que el alfarero derrame su sangre. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay alguien que en esta noche necesita que en ese proceso de reconstrucción el alfarero coja su sangre que vertió en el Calvario. Alabanzas al nombre de Jesús, para poder limpiarte, para poder reconstruirte, para poder darte propósito a tu vida. Una vasija necesita ser manchada con la sangre de Jesucristo. Alabanzas. Tú y yo, un día que nos bautizamos, iglesia, el pastor invocó el nombre de Jesús sobre nosotros, y el apóstol Juan dice: hijitos, os escribo porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Es decir, nos roció la sangre del madero. Esa sangre nos limpia. Pero estás quebrantado, has fallado, te has equivocado, has hecho cosas que no le agradan a Dios. Necesitas que esta noche fluya la sangre sobre tu vida. Necesitas que esta noche, que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Alabanzas al nombre de Jesús. Y en esta noche la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hermano, el proceso restaurador que quiere hacer el alfarero es completo. El alfarero quiere glorificarse en una vida en esta noche, que tal vez está usando su vasija para usos viles, para usos vanos en la vida, pero la sangre te limpia, la sangre te lava. Alabanzas al nombre de Jesús. Y yo quiero invitar a alguien que se ponga en sus pies en esta hora, que necesite la reconstrucción del alfarero. Que el alfarero en esta hora haga algo con él. Se necesita una vasija que se vacíe. Se necesita una vasija que se humille. Y yo quiero invitar a alguien que quiera vaciarse en esta hora, que quiera humillarse en la presencia de Dios. Y yo quiero invitar a los adolescentes que pasen a este lugar. Y si alguien más se quiere unir,
Porque el alfarero va a trabajar hoy. El alfarero va a hacer algo en la vida de un adolescente. Le quiere decir que es con él, no es con el de al lado. Es con él que Dios quiere hacer cosas grandes. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, Dios va a hacer una restauración hoy muy especial. Esas heridas del pasado, como decía la hermana Catalina, esos golpes de la vida, hoy Dios va a hacer algo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y necesitamos vasijas que se vacíen, vasijas que se humillen y vasijas que quieran que se les deposite la sangre. Que Dios deposite sobre sus vidas esa sangre que limpia, que restaura. Porque el siguiente paso era ponerlas en fuego. Era ponerlas en el fuego. Luego de que una vasija se vaciaba, se humillaba, se operaba con el barro y la sangre, eran puestas a prueba en fuego. Y en la prueba del fuego se sabían si eran vasijas con cera o sin cera. Porque en la antigua Roma los mercaderes vendían vasijas y habían letreros en madera o gritaban: vasijas sin cera, vasijas sin cera. Eso traduce vasijas sinceras, porque la gente maquillaba las vasijas rotas. En este lugar, hermano, no sirve gente maquillada. En este lugar no sirve gente que se pone cera. Se necesitan vasijas sinceras. De ahí viene la palabra, de ahí viene la palabra sincera, sinceridad. Dios busca sinceridad. Así que toda vasija que se ha puesto maquillaje, toda vasija que se ha puesto cera, en el fuego se probaba. Y cuando metían la vasija allí en el fuego, y si era con cera, el fuego quemaba esa cera y se daba cuenta que era una vasija agrietada. De acá no van a salir vasijas con cera. No, de acá van a salir vasijas sinceras. Alabanzas al nombre de Jesús. Vasijas que Dios tomará y pasarán la prueba, porque viene la prueba para vuestra vida, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hoy se necesita gente sincera, gente que se humille para que Dios haga algo. Y aquí están las vasijas sinceras que Dios está levantando. Aquí están las vasijas sinceras que Dios va a restaurar en esta noche. Aquí están las vasijas que no serán más instrumento de pecado. Aquí están las vasijas que no serán instrumento más del pecado del mundo, ni todo lo que hay de afuera. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, alabanzas al nombre de Jesús, dispuesto para toda buena obra. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero se necesita disposición de alguien. Se necesita disposición de alguien. Antes de Dios sacarte del cuarto oscuro, Él quiere hacer un proceso contigo. Y yo voy a permitir que el comité de alabanza nos ministre con una alabanza, y luego viene algo especial para todos. Allí ministra, habla con Dios, deja que te ministre el Espíritu Santo. Deja que Dios, vacíate en la presencia de Dios, vacíate ahí donde estás. Dile: Señor, yo me humillo, alabanzas al nombre de Jesús. Yo me humillo delante de ti. Habla con Dios ahí donde estás y dile: Señor, déjate ministrar por el alfarero en esta hora.